Jonás 1, versículo del 1 al 3 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a borde y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Iglesia, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Noé, mi esposa Raquel, y somos los pastores de CFC Español aquí en Nampa, una iglesia con diferentes ubicaciones, diferentes idiomas, horarios, y es un honor para mí el poder estar aquí, conocerlo, el poder traer el mensaje esta mañana es un privilegio. Amén. Dile que está a tu lado: me da mucho gusto que me veas. Te ves muy bien. Dile: te ves muy bien. Te cae bien el baño. Deberías de hacerlo más seguido. Familia, hoy comenzamos una nueva serie, la historia de Jonás. Vamos a estar unas semanas en esta serie y vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida a través de la historia de Jonás. Hoy quiero comenzar esta serie con una pregunta que creo que la mayoría de nosotros no nos hacemos lo suficiente sobre las personas que Dios utiliza. No sé si se ha hecho esa pregunta. ¿Cuáles son las personas que Dios usa? ¿Qué necesito hacer para que Dios me use? ¿Qué tengo que cumplir para que Dios cumpla su propósito en mí? O probablemente escucha usted: bueno, ¿y para qué soy bueno? Y por ahí alguien le dice: pues para nada. Había un hermano, un salmista, Ricardo Arjona, que decía: ¿qué hay? El problema no es el problema. No sé si lo han escuchado ese salmo, ese cantito. El problema no es el problema. Si el problema fuera parte del plan. Yo no sé, yo pienso que algunos hemos pasado algunos problemas, vamos a pasar por algunos problemas, o probablemente usted está pasando por algún problema en este momento. Y esta pregunta te hago: ¿qué tal si el problema no es el problema? ¿Qué tal si es parte del propósito de Dios para cumplir lo que tiene para ti? ¿Qué tal si ese problema que estás atravesando en este momento, Dios lo ha permitido para cumplir algo poderoso en ti y en las personas que te rodean? Así es que vamos a aprender esto. Quiero orar rápidamente ahí. Dile: Señor Jesucristo, gracias por este hermoso día y gracias por permitirme estar aquí, Señor. Yo sé que no es casualidad. Padre, pongo, Señor, en tus manos este mensaje. Quita toda distracción y que seas tú hablando a tu pueblo a través de mí, Señor. Te damos a ti la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para aquellos que toman notas, que lo animo que lo haga. Algunos traen alguna libreta, si no, al frente suyo hay algunos papeles, hay algunos lapiceros. Usted puede tomar notas ahí, puede apuntar en la espalda del que está al frente suyo, en la silla, en su mano, donde guste, porque sé que cada vez que repase estas notas, Dios le va a seguir hablando, el Espíritu Santo le va a seguir trayendo revelación y convicción y dirección para nuestro diario vivir. El título de este mensaje, familia: Dios hace lo que quiere. ¿Cuántos saben eso? Dios hace lo que quiere. Y ¿saben lo más hermoso que nosotros sabemos y la confianza que nosotros tenemos? Que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, ¿cuántos podrían levantar su mano y decirle: Señor, haz lo que quieras conmigo? ¿Cuántos podrían decir eso? Señor, haz lo que quieras conmigo, porque sé que tus planes son buenos. Entonces aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Así es que dile que está a tu lado: Dios hace lo que quiere. Quizás muchas veces hemos aprendido, nos han enseñado que Dios nos lleva a través de las dificultades, de nuestras debilidades, para poder cumplir nuestro propósito ya cuando todo eso se haya terminado. Dices: no, es que tienes que atravesar este problema, tienes que terminar este ciclo, tienes que acabar esta situación para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Hemos aprendido quizás que el trabajo constante, o Él trabaja en nuestra vida a través de nuestros problemas, tolerando nuestros puntos ciegos y de alguna manera llevándonos a cabo para poder cumplir su propósito. Y hay verdad en eso, porque Dios siempre nos libra de situaciones.
Dios siempre nos saca de situaciones. Pero hoy quiero mostrarles algo a través de la vida de Jonás. A veces Dios no se limita a tus defectos. A veces obra a través de ellos. A veces, pastor, es que estoy esperando que se termine este problema. ¿Y qué tal si te digo que Dios quiere usarte a través de tu problema? A través de esa situación en la que te encuentres ahorita. Quizás alguien dice, pastor, pero es que no sabe cómo me siento. Yo no, pero Dios sí. Y probablemente Dios quiere usarte así en ese momento donde tú te encuentras. Porque imagínate decirle, no, Señor, yo me pongo en tus manos, pero ya que se acaben mis problemas, déjame decirte que nunca va a suceder. Porque problemas siempre vamos a tener. Y si tú estás esperando llegar a la perfección para poder ser usado en las manos de Dios, eso no va a pasar. Y no te sorprenda que el enemigo te tenga problema tras problema, porque sabe que eso está frenando tu propósito y tu llamado. Y para empezar necesito decirles algo sobre la vida de este hombre que la mayoría de la gente desconoce. Jonás no era un donadie, no era una persona oculta que apareció de la nada solo para la historia del gran pez. A lo mejor usted la ha escuchado, la ha visto en alguna película, alguna caricatura. Los que de niños han sido cristianos quizás han escuchado en la escuelita dominical acerca de esta historia, ¿no? El gran pez o la ballena, como usted se la hayan contado. Y cuando escuchamos hablar de Jonás, se nos viene a la mente que comenzó ahí en Jonás 1, donde Dios lo manda, él se revela y se lo come un pescado, un pez. Pero antes del pez, Jonás ya tenía una trayectoria, iglesia. En Segunda de Reyes 14:25 dice Jeroboam. Si usted está buscando un nombre para su hijo, puede elegir ese. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaba entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Efer. Este hombre, Jonás, tenía un ministerio ya, un ministerio probado, comprobado. Era alguien importante en la corte del rey. Ser un profeta con un buen mensaje sobre el reino, sobre lo que Dios haría en ellos y a través de ellos, que Jonás eso hizo que Jonás fuera popular en la corte del rey, que fuera alguien importante. Dios lo usó para traer palabra al pueblo de esperanza. Dios le dijo al pueblo a través de él la victoria que les iba a dar, y así sucedió. Imagínese este hombre cómo se sentía, decir, wow, Dios me usa realmente. Y al ver la victoria y todos al haber escuchado lo que Dios les dijo a través de él y ver que se llevó a cabo, imagínese cómo se sentía él, ¿no? Claro, humilde, porque sabiendo que era de parte de Dios, pero el ser instrumento de Dios es un gran honor, es un gran privilegio. Entonces él se sentía alguien valorado. Y yo me imagino que las personas lo veían con respeto, lo veían con honra, porque sabían que era un portador de la voz de Dios. El rey tenía favor con él. O sea, era alguien importante para el pueblo, era alguien importante en la corte del rey. Él siendo un profeta, Jonás tenía sus credenciales, tenía una historia de éxito. Era lo que podríamos llamar una voz de confianza. Entonces Dios le pidió que hiciera algo que desmoronó por completo todo. Imagínese él en sus oraciones, al haber experimentado que Dios cumplió lo que le dijo. Yo imagino que, Señor, dame otra revelación. Aquí estoy, me pongo en tus manos para que me mandes a decir otra cosa a favor de nuestro pueblo, para que me mandes a decir lo que vas a hacer y yo pueda decírselos y hablarle a tu pueblo a través de ti. Pero sin embargo Dios lo llamó a hacer algo que dijo, no, Señor, esto ya es personal. De todo lo que podría haber hecho, me mandas a lo que no quiero hacer. Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento enviado a una nación enemiga con un mensaje de arrepentimiento y salvación.
Imagínese eso. Yo no sé si a usted hay alguien que le cae bien mal, así que no lo puedes ni ver. No, gloria a Dios. Hubieran visto los del primer servicio. A alguien que tú dices, ni a la iglesia te voy a invitar, no vaya a ser que te arrepientas, Dios te perdone y te tenga que ver en el cielo por toda la eternidad. Nadie. Que tú conoces a alguien y dices, ¿sabes qué, Señor? Derrama de tu juicio sobre él. Tuya es la venganza. Que lo apachurre en tren y lo deje como un sartén. Imagínese Jonás odiando a esta nación, y Dios lo manda a que predique de la salvación. Dijo, porque los quiero salvar a todos. No, Señor, esto ya es personal. Todo lo que quieras menos eso. Menos eso, Señor. A ellos los odio, no quiero verlos, y yo no quiero ir a ese lugar. Como aquellos que dicen, no, Señor, ya dame un break. Por ahí conozco otro guerrero que está dispuesto a soportar todas las pruebas, las batallas que tú me das. Mientras que otros profetas en ese tiempo, como Abdías, Abacú, Nahum, se centraron en el juicio de Dios sobre los enemigos de Israel. A ellos Dios les daba el mensaje de decir, voy a destruir aquella nación que se levanta en contra de mi pueblo, voy a traer juicio en contra de aquellos que se levantan en contra de mi pueblo. Y eso es bonito, ¿no? Porque cuántas veces que alguien te hizo algo y Dios tiene juicio y tú dices, ay, Señor, no me alegro, pero gracias, gracias, gracias. Se siente bien, Señor. ¿Nadie? ¿Cuántos alguien que les hace algo y dice, Señor, llévatelo por favor, nomás que sufra un poquito? Nadie tampoco. Wow, gloria a Dios. Dios es bueno con todo y cada uno de nosotros. Entonces estos profetas declarando juicio sobre sus enemigos, pero a Jonás lo llama a que declare vida sobre sus enemigos. Dice, Señor, ¿y por qué yo? El juicio de Dios sobre los enemigos de Israel. Jonás llevó un mensaje de arrepentimiento y salvación a los enemigos más grandes del pueblo de Israel, a su peor enemigo. Déjeme decirlo esto, si usted está tomando notas. El llamado de Dios no siempre tiene sentido para la persona a la que llama. El llamado de Dios no siempre tiene sentido. Señor, ¿y yo por qué? Señor, si mira cómo me trató esa persona. Señor, ¿yo por qué voy a ir con aquel? Que vaya otro, allá que le toquen los testigos de Goku, yo no quiero ir. Allá que vaya el pastor, ¿yo por qué? Yo es más lo odio. Allá que vaya el de la iglesia del vecino para que se vaya, que sí que sea salvo, pero allá a lo lejos. Ya si somos un poquito más espirituales. Quiero traerles 3 puntos ahí para que usted anote. Dios llama a quien Él quiere para hacer lo que Él quiera. Dios llama al que Él quiere para hacer lo que Él quiere. Jonás comienza así, capítulo 1, versículo 1 y 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Quiero que notes algo sobre cómo Dios inicia este libro. Y no hay preámbulos, no hay una preparación gradual, no hay una entrevista previa. Que Dios hubiera venido, Jonás, ven, vamos a comer, quiero proponerte algo. Fíjate que ella nació, pero mira, antes de que empieces, tu historia va a ser recordada por todos los siglos. Vas a ser un gran hombre. Jesucristo va a hablar de ti, se va a comparar contigo. Pastor Noé va a hacer una serie acerca de ti. Pero, y ay, Señor, ¿cuál es el pero? Ve a Nínive. No. O sea, no le dio como, no es como que se lo envolvió. Llegó Dios y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y Jonás, Señor, pero no he ni desayunado. Señor, buenos días, por lo menos. Ahí no vemos que ni le dijo, ¿cómo estás? Buenos días, Jonás, ya amaneció, vamos a... Nada. Le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Así como, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hice malo? ¿Qué tienes contra mí? ¿Quieres que me traguen igual como se comen a la gente? ¿O qué es lo que quieres? Llegó solamente y le dijo, ahora y ve ahí. Levántate, no dijo en 10 años, en 20 años. No, levántate, ahora ve a esa ciudad. Específicamente le dijo a qué horas y a dónde ir. Dios no envió a Jonás a un lugar que él amara. Predícale a tu familia, predícale a tus amigos. No,
lo envió a una ciudad que fuera, que al lugar donde Dios lo mandó, no lo iban a recibir bien. Lo envió a Nínive. No, él sabía que no lo iban a recibir bien. Y necesito que entiendas qué era Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Entonces Israel y Judá ya estaban bajo el yugo asirio, bajo la opresión de ellos. No eran enemigos lejanos como, ok, no nos llevamos bien, pero allá entre más lejos mejor. No, era el pueblo que había oprimido a Israel durante generaciones. No más porque sí. No más porque me viste, porque no me viste, que si me dijiste, que porque no me dijiste, que si me saludaste, que porque no. No más porque sí. Había opresión sobre el pueblo. Eran crueles. Ellos se comían, eran carnívoros, se comían a sus enemigos, los torturaban. No más porque sí. ¿Cuánto dicen, yo ni te hago nada y por qué me odias? No más porque me río te da coraje. ¿Cuántos conocen a alguien así que no más porque sí ya le caes mal? No más porque sí ya te critica, no más porque sí te ataca y dices, pero yo no te he hecho nada. Ok, eres mi enemigo, pero allá a lo lejos. No, ellos eran enemigos cercanos. Todo el tiempo había opresión sobre el pueblo de Dios. Jonás odiaba a Nínive. Sentía que merecía el juicio de Dios, no su misericordia. Él quería juicio de Dios sobre ellos, no que Dios los salvara. Así que Dios observa a todos los profetas, ¿no? Los que había disponibles allá en Israel, y elige precisamente al hombre que más odiaba esa misión, al que más odiaba, porque Dios conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nosotros. Entonces vio a los profetas ahí y fue recorriendo a cada uno de ellos, y mira a Jonás, que él tenía odio contra ese pueblo. Dijo, tú eres el elegido. Si es que tenga cuidado lo que hay en su corazón. No vaya a ser que Dios lo mande también ahí con esa persona. Así que Dios observa al profeta que tenía odio en su corazón hacia esa misión en específico. No es porque Dios se haya equivocado, sino porque Dios vio algo en este hombre. En el lugar al que él odió, Dios lo iba a llevar ahí. En otras palabras, el odio que él tenía lo llevaría a ese mismo lugar. A ese lugar que nadie más podía ir, porque solamente él era la persona adecuada para esa misión. Ten esto en cuenta al respecto. Dios no siempre te va a enviar a un lugar cómodo. Te envía a un lugar estratégico. No un lugar cómodo, a un lugar estratégico. El llamado de Dios para tu vida no es una simple asignación, una asignación profesional. A veces Dios te llama a situaciones difíciles, a situaciones de tensión, para producir algo que no podría suceder de ninguna otra manera. Piensa por un momento en Moisés, un asesino con problemas para hablar, fue enviado a hablar y enfrentarse al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Piensa en Gedeón, que en un momento se escondió en un lugar lleno de temor, pero fue llamado guerrero valiente. Piensa en Pablo, quien pasó años persiguiendo a la iglesia con odio, con rencor, pidiendo cartas para aprobar sus atrocidades en contra de los seguidores de Cristo Jesús. ¿Y quién mejor que él para escribir esto que él decía? Nada puede separarme del amor de Dios. Nadie mejor que el hombre que se había esforzado al máximo para destruirlo. Él es el único profeta que desafió activamente a Dios, y sin embargo Dios lo utilizó de todos modos. El único profeta que desobedeció a Dios, que le dio la espalda a Dios, y sin embargo Dios decidió usarlo. Dios te llama porque Él tiene planes para tu vida. Otra vez voltea a tu vecino y dile, Dios tiene planes para tu vida. Sin rodeos. Eso ya no. Hay una razón para tu vida. Hay una razón para tu vida. No siempre se trata de un buen trabajo o de logros, triunfos o títulos,
Según la Biblia, hay cosas que Dios ha planeado para todos nosotros, cada uno de nosotros que están aquí, familia que nos está viendo en línea, hay un plan para cada uno de nosotros. Puedo añadir algo más antes de ir al siguiente punto. Existe un desafío y una diferencia entre la asignación y el llamado, porque sabemos que Dios nos llama y sabemos que el llamado solamente viene de Dios, pero la asignación la elige Dios. Tú puedes elegir seguir a Dios. Tú puedes elegir aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Tú puedes elegir entregarle tu vida porque sabes que todo viene de Él. Pero a dónde ir, solamente Él toma la decisión. Solamente Él toma la decisión. A ver, nos podemos decir, Señor, yo tengo el deseo de ser un misionero y estoy dispuesto a ir a Cancún, Puerto Vallarta, Señor, mándame, vieras cuánta necesidad y pecado hay allá. Estoy dispuesto que me mandes a abrir una obra por acá en aquellos lugares. Acapulco, las playas, ya si no es mucha molestia. Uno puede decir, no, porque Señor, úsame, pero mándame aquí, ponme acá, ponme acá. A lo mejor sí, yo quiero decir, no quiero decir que no, porque Dios lo hace, pero Él va a decidir a dónde mandarte. Solamente Él va a decidir a dónde mandarte. Su llamado de Jonás era ser profeta del Señor. Ese era su llamado. Su asignación era Nínive. El siguiente punto: los desafíos pueden terminar siendo el camino hacia nuestros mejores momentos. El versículo 3 del capítulo 1 dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, vea, todavía pagó su pasaje. Subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Jonás no se tomó eso a la ligera, no se limitó a desobedecerlo, se comprometió en la misión de desobedecerlo. Tarsis, para que tenga usted una idea de lo rebelde que fue este hombre, Tarsis se encontraba a más de 2.500 millas de Israel, en dirección opuesta a Nínive. Se alejó 2.500 millas de su propósito y de su misión. Era el destino más remoto al que Jonás podía acudir, lo más lejos que él podía irse. Sin embargo, de donde él estaba para llegar a Nínive eran 500 millas. Se alejó 2.000 millas más de su propósito hacia el noreste. Tarsis se hallaba en la costa de España a 2.500 millas hacia el oeste. Pero no se trataba de un simple desvío, algo leve. Jonás estaba poniendo la mayor distancia posible entre él y la obediencia. Nosotros podemos decir en algún momento, lo voy a poner en un contexto que podemos vivir nosotros. Tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, a servir en la obra de Dios, a servir en la iglesia, pero dices, Señor, no es el tiempo. Pero por ahí los hermanos enfadosos, ya ve cómo son, que hermano, ya es tiempo, que ya es tiempo. Dices, no, mejor, hasta voy a llegar tarde ya para que ni me diga nada. Y para variar, me voy a ir un poquito temprano para cuando ya despiden el servicio, yo ya ni me encuentren, ni se despidan de mí. Puede ser eso. Pero si lo ponemos en un contexto ahorita, Jonás dijo, yo me voy de la iglesia. Es más, yo me regreso al mundo, lo más lejos, para que Dios diga, ni modo, ya lo perdí, se fue, voy a buscar a otro. Ese fue su pensamiento de decir, me voy a ir tan lo más lejos que pueda para que Dios diga, no hombre, allá hasta dónde ni lo voy a encontrar. Mejor voy a mandar a otro de estos profetas que están ahí desquacerados. Él pensó eso, él le dio completamente la espalda a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido el llamado de Dios y como que nos hacemos sordos. Dios te está llamando a hacer algo y dices, no, yo no. Mejor me voy a ir bien lejos para que no. Es como cuando llegas a una clase y sabes que la maestra, por cierto ya está ahí lo de la escuela ministerial, puede pedir información al final del servicio, y sabe que pregunta y tú mejor te sientas hasta atrás para que no te pregunte nada. No sé si te ha pasado, no, aquí a nadie. Dice, o cuando hay examen, mejor no voy. Así no va a haber ningún problema. Pues Jonás así estaba. Él se aseguró de poner la mayor distancia entre él
y a donde Dios lo había llamado. Tarsis no era una ciudad más para Jonás, representaba el fin del mundo. Era como si Jonás le estuviera dando la espalda a Dios. Pero esto es lo que quiero que veas a través de esta historia. Lo que parece una huida de Jonás lejos de Dios, en realidad es Dios dirigiendo a Jonás hacia algo que debía hacerse. Sígueme en esto, se va a poner bueno. Yo me imagino a Dios mirando a Jonás. Paga tu pasaje, gástate ahí. Ahí. Decía mi mamá, vas a volver. Cuando salíamos a correr de niños, te ha de dar hambre y vas a volver. Y yo me imagino que Dios decía a Jonás, vete a donde tú quieras, vete, haz lo que tú quieras. Aquí te voy a estar esperando, chiquitito. Es más, eso es lo que yo quería que hicieras. Eso es lo que yo quería que hicieras. Haz lo que tú quieras, lo que tú piensas que te está alejando de tu propósito, hazlo. Yo imagino a Dios sin preocuparse. Ay, ¿ahora quién voy a mandar? ¿Ahora quién pongo? ¿Ahora quién va a querer ir a predicar a Nínive? Él lo había mandado y él, creyendo que se alejaba de su propósito, Dios ahí dijo, está bien, haz lo que tú quieras. Los ninevitas, esto está buenísimo. Cuando lo estaba leyendo, digo, wow, Señor, cómo tus planes son perfectos. Solamente es el saber verlos e identificarlos. Los ninevitas, al ser asirios, adoraban principalmente a Dagón, un dios pez, y también adoraban a la diosa pez Nanshe. Toda su cultura religiosa giraba en torno al poder y el simbolismo de los peces. Sus templos estaban decorados con imágenes de peces, los sacerdotes usaban capas con forma de pez y su mitología tenía en el centro una figura que cambiaría por completo la forma en que Jonás sería recibido. La creencia de ellos cambió la manera como miraron a Job cuando llegó, cómo lo iban a recibir. En la mitología de ellos, la mitología mesopotámica, el pez, el dios Dagón, era un ser anfibio que era la mitad pescado y la mitad hombre. Y él enseñaba sabiduría a la humanidad. Dagón tenía forma de pez, pero con cabeza de hombre. Y según ellos, durante el día salía a la orilla del mar e instruía a los hombres en la escritura, las artes y la ciencia. Entonces, cuando Jonás salió del pez, imagínense esto, póngase esa imagen en su mente. Todos los días los ninevitas salían a la playa a esperar a Dagón, ahí sentados con sus notas para que les empezara a enseñar todo eso, ¿no? Ya lo conocían. Entonces Jonás se va, huye, se lo come un pecesote o una ballena, como usted lo conozca. El propósito perfecto de Dios. Viene el pescadote y lo escupe. Imagínense la imagen, cómo miraron ellos esa imagen. Un hombre saliendo de un pez. En el momento ahí se inclinaron y dijeron, Señor, a traerles un mensaje de parte de Dios. Y ellos lo escucharon porque miraron que salió de un pez y toda su mitología, todas sus creencias eran basadas en los peces. Dios no se equivoca, familia. Eso hizo que ellos fueran receptibles al mensaje que Jonás traía. Imagínense a Jonás llegando como un profeta con su traje verde, ahí con una Biblia así bien grandota de la Nueva Versión Internacional. Lo matan, ahí lo crucifican, ahí se lo comen vivo, lo torturan o no sé qué le hacen. Y Dios sabía eso. Por eso miró a todos los profetas y dijo, si yo mando a uno de estos, así van a llegar como el pastor Noé ahí todo panchocillo ahí. No va a tener impacto mi mensaje, no lo van a escuchar, no lo van a recibir. Pero miró y dijo, ahí está ese rebelde, ese va a cumplir el propósito. Yo no sé cuántos de ustedes por ahí tienen un hijo rebelde o algo. Ese va a cumplir el propósito, familia. Aquel que no tenía cara de nada. Denle un aplauso al Señor.
Le hablaba en una ocasión cuando me empecé a estudiar para ser pastor y todo, y le mandaba ahí los diplomas a mi familia. Y me dice mi hermana: ¿estás estudiando? Si aquí no pasaste ni el kinder. Y con gusto y todo eso, pero digo, wow, aquel que no le mirabas forma de nada. Aquellos cuantos dicen: ¿cómo quisiera encontrarme a la maestra que me decía que no iba a lograr nada en la vida? Algunos dicen para decirle que tenía razón. No, familia. No, Dios puede usar a eso. Por eso escogió al más rebelde, porque este se va a ir, va a pagar allá, se va a embarcar en un barco, pero yo voy a hacer que se lo coma un pez. Imagínese esta idea. Si Dios le hubiera contado el plan: no, Señor, esto te reprendo, diablo. Jonás, te vas a ir, yo te pago el pasaje para que no te cueste caro, pero voy a hacer que te trague un pez. Aguanta, nomás aguanta, este es el plan. No, yo no sé qué hubiera hecho. Si se imagina, no quiero pensar ni la reacción, ¿no? Pero sin embargo, todo fue conforme el plan de Dios. Un hombre que salió directamente del vientre de un pez enorme para traerles un mensaje de Dios a una ciudad que adoraba a un dios pez. ¡Wow! Dios envió a Nínive un profeta en un paquete que no podían ignorar. No podían ignorar ellos cerrados al mensaje de Dios. Odiaban al pueblo de Dios y sus creencias. Ellos estaban cerrados. Pero cuando viene un hombre de Dios con un mensaje de Dios en el vientre de un pez, escupido, vomitado por un pez, ahí ellos le dijeron: a ver, háblame de esto. Imagínense yo llegando acá al Southside, al Northside y todo así, me dejan en desnudo. Pero tengo un pastor amigo, Pastor Rogelio, algunos lo conocen. Estuvo en gangas, estuvo en prisión, en todo eso, tatuado por aquí. Y se mete y les predica como si nada. Y las personas lo reciben porque dice: si Dios lo hizo conmigo, pues lo puede hacer contigo. Pero si yo vengo a decirles: mira, no estés en las gangas, ¿tú qué sabes si nunca estuviste en esto? Pero sin embargo él dice: yo sé porque yo estuve en ello. Yo estuve igual que ustedes, yo sé cómo trabaja esto. Imagínense cómo lo iban a recibir a Jonás viniendo del vientre de un pescado. Yo me imagino que cayeron en el piso diciendo: wow, adorando según a ellos a Dago, sin saber que era Dios a través de Jonás. Wow, Dios trabaja de una manera que no entendemos. Dios no necesitaba simplemente un predicador. Él necesitaba un profeta que fuera tragado por un pez. Eso es lo que él necesitaba. Él no necesitaba aquel Jonás que predicó a favor de los israelitas. Él necesitaba a un Jonás que saliera del vientre de un pez. Y la única manera de conseguir ese profeta era hacer que el profeta huyera, que se fuera. Qué poderoso. Puedo llevarte un poquito más allá. La rebelión no fue un contratiempo en el plan de Dios. La rebelión ya estaba contemplada en el plan de Dios. Dios ha integrado cada detalle de tu vida a tu llamado, familia. Cada detalle, cada marca, cada cicatriz que tú tienes, Dios lo ha integrado a tu llamado. Tal vez has atravesado una etapa en la que todo te salió mal. Un fracaso que te llevó a una dirección distinta completamente. Una decisión que tomaste y pensaste que era el final. Una puerta que se cerró. Puedo decirte algo en esta tarde. A Dios no le sorprende dónde te encuentras. Él vio este momento y aún así diseñó tu futuro. Él miró este momento. Jonás no llegó a desempeñar un papel trascendental por casualidad. Huyó y en medio de esa huida acabó cumpliendo su propósito. Nínive, una ciudad llena de terror. Comienza con el hijo de Noé, Cam, Cus, nieto de Noé, bisnieto Nimrod, y luego sale la ciudad de Nínive. Cam fue el hijo que se burló de Noé cuando él se embriagó y estaba desnudo. Él fue el que se burló de su padre. Su padre lo maldijo y puede leer la historia por ahí en Génesis. Nínive no fue construida por un hombre noble. La ciudad a la que Dios envió a Jonás fue fundada por la figura más desafiante del mundo. Posterior al diluvio, un hombre
cuyo nombre significa literalmente rebelde, y la construyó como parte del mismo imperio que levantó la Torre de Babel. Y usted puede estudiar en su casa la historia de la Torre de Babel, con qué motivo se levantó. Y piensa en ello. La ciudad a la que Dios quería mostrar misericordia llevaba la rebelión en su ADN desde el inicio. Fue construida por un rebelde, poblada por gente rebelde que sembraba el terror al mundo a su alrededor. Pero esto está poderoso. Dios envió al profeta rebelde a la ciudad rebelde. Voy al último punto, al tercer punto. Dios necesitaba a la persona a la que Él llamó. Dile a tu lado, Dios te necesita. Y aquí es donde quiero detenerme, porque este es el corazón de todo este asunto, de todo este mensaje. Solemos leer la historia de Jonás como una advertencia sobre la desobediencia, y ciertamente hay mucha enseñanza acerca de eso. Pero si leemos la historia ahora y nos preguntamos, ¿cuál fue el resultado de eso? Cuando Jonás finalmente predicó a Nínive, toda la ciudad se arrepintió, todos, incluyendo al rey. Fue uno de los mayores avivamientos de la historia. 120,000 personas volviéndose a Dios. 120,000 personas volviendo hacia Dios. Y sucedió a través del profeta más rebelde e imperfecto que jamás haya entrado en una ciudad. Dios sabía quién era Jonás cuando lo llamó. Él sabía, porque conocía su corazón, conocía su odio hacia Asiria, sabía que Jonás iba a huir y aún así decidió llamarlo. Y no es porque no tuviera otra opción, sino porque Jonás, específicamente Jonás, era quien podía llegar ahí tras haber estado en el vientre de un pez. Esto es lo que necesito que todos los que estamos aquí o nos están viendo atrás de una pantalla escuchemos el día de hoy. Tu llamado no depende de que primero estés plenamente formado. No depende de eso. Dios no espera a que seas perfecto antes de enviarte. No retiene tu misión hasta que hayas resuelto todos tus problemas, hayas sanado todas tus heridas y superado todas tus debilidades. Porque si Él esperara todo eso, esperaría por siempre. Si esperara encontrar un instrumento perfecto, esperaría eternamente. Y las personas a las que Él desea llegar no pueden esperar. El llamado no llega después de que tu carácter se haya formado completamente. Muchas veces el carácter se forma obedeciendo el llamado de Dios. Usted puede decir, pastor, es que no sabe cómo estoy. Dios sí sabe. No sé si alguien ha venido contigo y te dice, mi hermano, quiero que ores por mí, y tú le dices, mi hermano, yo estoy peor que tú. Quiero que ores por mi esposa, mi hermano, si tú supieras cómo es mi esposa. Quiero que ores por mi matrimonio, mi hermano, mira cómo está. Si Dios te lo ha puesto, es porque Él quiere hacer algo poderoso en tu matrimonio y en el matrimonio de la otra persona. Siempre les digo, pastor, es que yo no estoy listo. ¿Y cuándo vas a estar? Porque si te esperas nunca va a suceder. Muchas veces, y yo se lo he dicho mucho, lo que me ha mantenido a ser una persona recta, íntegra, es mi llamado de pastor. Si no, ya estuviera perdido. Yo me he peleado muchas veces con mi esposa y me he tenido que poner a cuentas antes de subirme aquí, si no siguiéramos peleados. Yo he tenido que pedir perdón a Dios muchas veces antes de predicar, porque si no, no fuera digno de hacerlo. Y si no predicaba, probablemente no me pondría cuentas. Pastores, que no estoy listo. Sabe que muchas veces, si lo he confirmado, ha habido personas, pastores, que yo voy a estar en la puerta y vienen y dicen, pastor, gracias, porque eso me detuvo a no irme al baile, a no desviarme. Porque imagínense que ando por allá y llega alguien que estaba ahí también y dice, ay Señor, ¿y ahora qué le digo? Eso nos detiene. Eso es lo que nos mantiene, Señor, es que no estoy listo en tu caminar. Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Solamente lo que necesita un corazón. Puede que estés aquí convencido de que tu pasado te descalifica, de que la huida que emprendiste, la etapa que desperdiciaste, el rumbo que elegiste y que todo eso ha ido demasiado lejos para que Dios pueda usarte nuevamente.
La historia de Jonás dice algo distinto. Dice que Dios puede tomar tu peor desvío y convertirlo en tu mayor testimonio. La pregunta no es si estoy demasiado atrapado para que Dios me use. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a ser vomitado en tierra firme e intentarlo de nuevo? Esa es la pregunta. No cómo has estado, no las decisiones que tomaste. ¿Estás dispuesto a tomar un paso de fe en este momento? De decir, Señor, ya, no puedo más. Aquí estoy, Señor. He tratado de huir por mis propias fuerzas. Déjame decirte, porque Dios tiene un Nínive para ti y ha estado obrando a través de tu vida, de tu historia, incluso aquella parte que más vergüenza te da, para prepararte y que puedas entrar en ella. Jonás hizo una oración. Él se encontró en ese momento. Lo que tú puedes hacer es, puedes dar media vuelta ahora mismo, pero si sientes que ya estás dentro del pez, como si llevaras 3 días en la oscuridad y no supieras ni dónde está la superficie, la oración de Jonás puede ser también la tuya. Jonás 2:7 dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Jesucristo lo recuerda más adelante en Mateo 12, 34 al 49. Va a estar ahí en las pantallas, usted puede notarlo y verlo en su casa. Y lo recuerda a él, no como el hombre rebelde, no como el profeta rebelde, no como el que desobedeció a Dios, sino como el que cumplió su propósito. Hace hincapié en ese pez, dice, porque esta generación demanda señales, pero la única señal que yo les voy a dar es la de Jonás, que estando en el vientre del pez por 3 días, así yo estaré. Jesucristo dándonos un mismo ejemplo de decir, yo, el Hijo de Dios, decido venir a esta humanidad que no me merece, a esta humanidad que me niega, a esta humanidad que me traiciona, a esta humanidad que me rechaza, pero yo decido venir aquí por amor a cada uno de ustedes. Esa es la diferencia. Quizás tú estás cansado, te sientes condenado, te sientes destrozado por todo lo que has hecho, familia, así como Jonás en ese vientre. Y vamos a seguir estudiando en estas semanas toda su transición y sus palabras y las personas que lo rodeaban. Pero él llegó en ese pez y dijo, Señor, ya no puedo más, Señor. Y se rindió y levantó su mirada y dijo, Señor, me acordé de ti, Señor, aquí estoy, Padre. Que sea lo que tú dices. Eso es lo único que esperaba, que reconociera y decir, Señor, aquí estoy, Padre. Yo no sé qué son las decisiones que tú has tomado. No necesitas tenerlo todo bajo control para pedirle a Dios que te restaure. Solo tienes que invocar su nombre. Dile ahí donde estás, dile, Señor Jesucristo, yo me arrepiento, reconozco que he pecado. Haz esta oración conmigo, dile, he fallado, Señor, te pido que me perdones. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz, que resucitaste. Gracias por pagar por mí en esa cruz. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por amarme de una manera inmerecida, Señor. Y aún así pagaste la condena por mí. Te hago el Señor de señores sobre mi vida. Amén. Si tú estás aquí, familia, has hecho esta oración por primera vez y has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón por primera vez, has hecho esta oración desde el fondo de tu corazón, ahí donde estás solamente levanta tu mano. Solamente levanta tu mano ahí donde estás y pastor, yo he decidido aceptar a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Puedes bajar tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos.